Bien, vamos a seguir el tema que empezamos ayer. Y quiero hacer una aclaración antes de empezar a pasar las láminas, porque al parecer algunos entendieron ayer que el Espíritu de Dios puede estar en una persona desde el momento en que esa persona aceptó que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y eso no es verdad. Ayer, si usted prestó atención bien, se dio cuenta que yo le estaba hablando de que el Espíritu de Dios permanece en toda la creación. Amén. Y que ese Espíritu puede estar aquí a mi alrededor sin ningún problema. Pero para que ese Espíritu esté dentro de mí, eso es algo totalmente diferente. Amén. Ese es un proceso totalmente diferente. Puede estar a mi alrededor y puede tratar con mi vida, puede compungir mi corazón, puede guiarme en el sentido de que me puede decir que lo que yo estoy haciendo no está bien. Puede tratar con mi vida desde afuera, pero no estar dentro. Por eso es que hay mucha gente que siente la presencia de Dios a su alrededor, pero su vida está vacía. Esa persona necesita ser lleno con el Espíritu, y eso son dos cosas totalmente diferentes. Los discípulos anduvieron con Jesucristo 3 años y medio, y cuando Jesucristo le habló del Espíritu de Dios, le dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, que está con vosotros y estará en vosotros. Yo aquí puedo estar con ustedes, pero yo no puedo estar en ustedes. No, imposible para mí. Ahora, Dios puede estar con nosotros y además de eso puede estar en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, se hace necesario que la persona sea bautizado con el Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo nos da el ejemplo. Siendo Él el Hijo de Dios y una persona que no tuvo pecado, dice la Biblia que hubo una manifestación allá en el río Jordán cuando Él fue bautizado, y dice: Juan vio descender el Espíritu de Dios sobre Jesús y que posaba sobre Él. Amén. Entonces, si Él tuvo la necesidad de que eso fuese real en su vida, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos que ese mismo Espíritu que Dios puso en su Hijo, ese mismo Espíritu sea puesto sobre nosotros. Y así lo dice la palabra de Dios, que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nosotros, por medio del cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Entonces necesitamos pues tener la experiencia completa. No es una experiencia a media. Sentir la presencia de Dios ahí alrededor, qué bueno. Pero es mucho más sabroso cuando Dios está en nosotros. Cuando la persona acepta a Cristo y ya recibió el Espíritu Santo, no, eso es falso. Eso es falso. Allí lo que está haciendo es aceptar. Y oiga, porque ese es otro concepto que dentro de la mayoría de las iglesias se manejan mal. Aceptar que Cristo, es lo que dice la Biblia, es el Salvador del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Que Jesucristo es el Salvador del mundo. Que Dios envió a su Hijo al mundo para que seamos salvos por Él. Eso es lo que tenemos que aceptar. Y en el momento que aceptamos eso, entonces empieza nuestra reconciliación con Dios. El que no acepte que Dios envió a su Hijo al mundo, él no se ha reconciliado con Dios, porque no está aceptando la obra que Dios hizo por medio de su Hijo amado. Entonces, muchos lo que hacen es predicar de que cuando tú aceptaste a Jesucristo, entonces Jesucristo vino a morar en tu vida. Eso es totalmente falso. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Nosotros aceptamos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos.
que eso fue lo que Jesucristo ordenó a los discípulos que predicaran. El libro de Hechos, capítulo 4, 5, ahí está, dice que nos encargó que predicásemos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. Amén. Entonces, pues, creemos firmemente que la experiencia de recibimiento del Espíritu Santo, como pasó con los discípulos, 50 días después que Jesucristo muriese, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Allí estaban esperando y allí sobre ellos descendió el Espíritu Santo. Y allí terminamos ayer. A ver, dale el botón, por favor. Y hablábamos de que se le aparecieron lenguas como repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y estábamos hablando en particular de esa experiencia como era las lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y era algo visible. Y les comentaba de que ese es el gran fuego de Dios. Ese fuego que se vio allá en la zarza ardiendo, que no consumía la zarza. Allí terminamos ayer, ¿verdad? Y decíamos que ese fuego no era el Espíritu Santo, sino que ese fuego vino a causa del Espíritu Santo. Amén. A causa del Espíritu Santo. Porque así es que funciona. Cuando aparece el Espíritu de Dios, entonces se manifiesta todo lo concerniente a Dios. Su amor, su poder, su misericordia, su bondad. Para eso debe aparecer el Espíritu de Dios y entonces allí se va a manifestar todo lo que le pertenece a Dios. Dale para que aparezcan los dos comentarios. Dice, no era el fuego del Espíritu Santo, pero estaba allí por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se hizo presente, mostró el gran fuego de Dios sobre cada uno de ellos. Amén. E inclusive encontramos que Juan dijo, cuando presentó a Jesucristo, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo más lo presentó? Dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Dame la siguiente entonces. De manera que Dios, por el Espíritu o por su Espíritu, obra, opera, hace lo que no era, llega a ser, pues por su Espíritu pone de manifiesto el poder de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que hay en Dios, todo lo que es Dios, se pone de manifiesto por el Espíritu de Dios. Todo lo que hay en Dios. Y este es un concepto que lo encontramos en la palabra de Dios cuando dice que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Sí lo ha leído? Ok. Para algunos dicen, es que Dios está todo metido en Cristo. Falso. Habla de la plenitud. ¿Qué es plenitud? ¿Qué es plenitud? A ver. Todo, completo. ¿Sí? Plenitud es completo. Ok, ¿estamos en la plenitud del día? ¿No? ¿Ya llegamos a la plenitud del día? ¿Cuándo más o menos, como a qué hora faltan 10 para las 10? ¿Cómo a qué hora va a ser la plenitud del día? Como a las 12, ¿verdad? 12 y media, más o menos. Esa es la plenitud del día. Le pregunto, ¿se acabó el día? No. El día no se ha acabado. Pero usted dice, estamos en la plenitud del día. Hablemos de nuestra edad. ¿Cuándo es la plenitud de la juventud? Y usted dice, está en plena juventud, en la plenitud de la juventud. ¿Se le acabó la juventud? No. Está vigoroso, está fuerte, está en la plenitud de sus años.
¿Y se le acabaron los años? No. Entonces, plenitud no es necesariamente todo. ¿Ok? Ojo, plenitud se refiere a contenido. Contenido. ¿Ok? Aquí hay dos cestas. Una más grande que la otra. Pensemos que esta cesta está totalmente llena. Totalmente. Contiene acá algo. Ahorita no contiene nada, pero contiene algo y está totalmente llena. Está full, diríamos. Llena, completo. Esta es más pequeña que esta. Todo lo que está en esta, ¿entrará en esta? Es fácil, usted llega ahí y queda espacio. Ahora yo le saqué todo lo que tenía esta cesta. Le pregunto, ¿dejó esta cesta de ser cesta? No, sigue siendo una cesta, pero ahora no tiene nada, porque lo que estaba aquí lo vacié allá. Y entonces yo puedo decir que la plenitud de la cesta la pasé a la otra cesta, porque aquí no quedó nada. ¿Ok? Lo que contenía, lo que hay dentro de la cesta, eso es plenitud. Y por eso la Biblia dice que la plenitud de Dios, todo lo que hay en Dios, estaba en Cristo. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios fue depositado sobre Jesucristo, la plenitud de Dios está en Cristo. Ahora, dice la Biblia que de la plenitud de Cristo tomamos todo. De lo que hay en Cristo tomamos nosotros. ¿Qué hay en Cristo? La plenitud de Dios. Claro, lleno del Espíritu. De la plenitud de Cristo tomamos ahora nosotros todo. ¿Hasta qué medida? Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que cuando usted se llena de la plenitud de Cristo, usted se llenó de la plenitud de Dios que está en Cristo. Y usted puede decir que en usted habita la plenitud de Dios, porque de esa tomó, de la que Cristo tiene. Ahora, ¿dejó de ser Cristo porque usted tomó de su plenitud? No. ¿Dejó de ser Dios porque Cristo tomó de la plenitud de Dios? No. Está tomando de lo que está dentro de. ¿Ok? Dentro de. Y entonces, pues, cuando comprendemos el concepto de plenitud, vamos a saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere poner dentro de nosotros su espíritu. La plenitud que está en Dios la quiere poner dentro de nosotros. Él no va a dejar de ser Dios, pero nosotros nos pareceremos cada vez más a su Hijo amado Jesucristo, que Él tiene la plenitud de Dios. Amén. Tiene la plenitud de Dios. Y esto es posible, ¿cómo? Por medio de su Espíritu. Cuando Dios pone en nosotros su Espíritu, estamos tomando de la plenitud de Dios que hay en Cristo. Amén. Sencillo hasta allí, ¿verdad? Bueno, dame la siguiente. Dios se relaciona con nosotros entonces por medio de su Espíritu. Así es que hace Dios la relación con nosotros. Dame la siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8, lo leíamos ayer, ¿cierto? Se escondieron de la presencia de Dios. Dame la siguiente. Cuando Caín pecó y Dios le llama la atención
y le corrige su maldad, Caín le dice a Dios en Génesis 4:14, he aquí me echas hoy de la tierra. ¿De qué tierra? ¿Será que lo mandó a vivir a la luna? No, pero lo separó, lo apartó. Me echas hoy de la tierra. ¿Y de qué? Y de tu presencia me esconderé. ¿Ah? Y dice, y de tu presencia me esconderé. Y estaba hablando con Dios. Y dice, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. De manera que ellos tenían un conocimiento de lo que es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, pues ellos se relacionaban fácilmente con este tipo de presencia, ¿ok? El Espíritu de Dios que estaba en ese lugar, está en toda la creación, ellos podían comunicarse fácilmente. Dame la siguiente. Y Moisés, ¿qué experiencia tuvo Moisés? El pueblo de Israel empezó a hacer cosas malas y Dios se enojó. Éxodo capítulo 33, versículo 3, dice, a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios le dijo, mire lo que le dijo, pero yo no subiré en medio de ti. Vea lo que le dijo Dios a Moisés. Yo no subiré en medio de ti. O sea, no iba a estar en medio allí dentro del pueblo. Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. No subiré en medio de ti. No sea, porque lo que Dios quería era estar en medio del pueblo. No subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y Éxodo 33:12 dice, y Moisés dijo a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? Le preguntó Moisés a Dios. Tú me dices, saca a este pueblo y no me has dicho quién irá conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Éxodo 33:14 y 15 está la respuesta de Dios para Moisés. Y le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, la garantía de que en Moisés iba a estar el Espíritu de Dios era lo que Moisés necesitaba. Amén. Dios le había dicho que no iba a estar en medio del pueblo, pero que con Moisés iba a ir. Dijo, mi presencia irá contigo. Esa presencia, ese Espíritu de Dios, usted consigue más adelante cuando Dios le dice a Moisés que escoja 70 varones para él colocar del Espíritu que estaba en Moisés, colocarlo sobre esos 70 varones. Y ese Espíritu que estaba en Moisés era el Espíritu de Dios. Y Dios tomó de su Espíritu y puso sobre esos 70 varones, y esos 70 varones empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a profetizar según el Espíritu le daba que hablase. Y entonces ahora el privilegio era de Moisés y estas 70 personas más que estaban llenos del Espíritu y estaban allí en el pueblo. Amén. Ahora, dame la siguiente. Ok. Mire cómo está hablando Moisés, recordándole al pueblo de Israel lo que Dios había hecho. En Deuteronomio 4:37. Y dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ello, y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Con su presencia y con su poder. O sea, con su espíritu y con su poder. Amén. Dios envió su espíritu para que hiciera todos los milagros que hizo Moisés. Era porque Dios enviaba su espíritu para que apareciese cada una de esas plagas que aparecieron allí en Egipto.
¿quién dividió las aguas? ¿Moisés? Dios, por medio de su espíritu, hizo que esas aguas se abrieran para que el paso quedara seco. El paso quedara seco. Dame la siguiente. Mire, Isaías 63, 8 al 14. Porque Dios dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? Fueron rebeldes e hicieron enojar a Dios. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mire cómo Dios usó su espíritu para hacer el trabajo, la obra que debía hacerse allí, de sacar ese pueblo y llevarlo por medio del desierto y llevarlo a la tierra que le había prometido. Dios, con su espíritu, hizo el trabajo. Dame la siguiente. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Fueron rebeldes. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron rebeldes? Hicieron enojar el Espíritu de Dios. La rebeldía, la rebelión trae problemas porque la persona hace que el Espíritu de Dios se enoje. Se enoje. Y cuando el Espíritu de Dios se enojó contra el pueblo, ¿qué pasó? Dice, se hizo enemigo de ellos y luchó contra el pueblo. Mire, yo no quiero tener de enemigo al Espíritu de Dios, porque tiene a disposición todo el poder de Dios. Quiero ser enemigo del Espíritu de Dios. Todo por el contrario, quiero que Dios tenga sobre mí su Espíritu, pero como amigos, no como enemigos, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿quién los pastoreó? ¿Moisés que iba adelante? No, el Espíritu de Dios. Él era el que le daba la instrucción a Moisés. Por medio de su Espíritu, dice la palabra de Dios, que la columna de fuego se levantaba o descendía, y la columna de nubes se levantaba o descendía. Cuando se levantaba, ellos partían, y cuando descendía, ellos allí se quedaban en ese lugar. Y eso era obra del Espíritu de Dios, o de Dios por su Espíritu, para que no vayan a confundirse pensando que yo estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad. No, yo no soy trinitario ni creo que hay tres personas divinas. Hay un solo Dios verdadero, eso sí es verdad, un solo Dios verdadero que es el Padre, que nos guía por medio de su Espíritu. Nos guía por medio de su Espíritu. Dame el siguiente. Moisés estaba presente. También estaba presente el ángel de Jehová. Usted va a conseguir que el ángel de Jehová iba delante de ellos. Pero quien los pastoreó fue el Espíritu de Dios. Amén. Dame la siguiente. Ahora, hablando
ya en el Nuevo Testamento, con el mismo pueblo de Israel, se repite la misma experiencia. Y esto es algo que debemos tener mucho cuidado, porque inclusive hoy día en el pueblo de Dios se repite la misma experiencia, donde personas se empeñan en que se debe hacer es lo que ellos digan, porque ni siquiera que dicen, no, el Espíritu de Dios me habló, o Dios me habló por medio de su Espíritu y me dijo que yo fuera e hiciera tal cosa. No, sino es que yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en la iglesia, entonces yo voy a hacer esto. Eso es rebelión. Eso es rebelión. ¿Qué tiene que hacer para que le ayude a esa persona? Porque no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿Qué tiene que hacer? Agarre y doble rodillas y hable con Dios. Doble rodillas, hable con Dios y pregúntele y dígale, Señor, ¿qué pasa? Que yo no entiendo esto. Esto es de parte tuya, no es de tu parte. Es tu espíritu que está hablando, no es tu espíritu. Muéstrame cómo hago. Conversé hace varios meses con una persona de otra iglesia y empezamos a conversar de las diferencias que hay entre las diferentes iglesias. Y yo le fui hablando de los testigos de Jehová, de los católicos, de los trinitarios, de los adventistas, sin condenar a nadie. Y llegó un punto en que me dice, ¿y ustedes qué creen? Porque yo no había hablado de nosotros. Bueno, nosotros creemos esto, por esto y por esto, y empezamos a buscar en la Biblia. Mire lo que dice aquí la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Y iba cambiándole el rostro, no de rabia, sino de extrañado, porque él nunca había visto esas cosas que estaban allí en las palabras de Dios. Y dice, yo voy a averiguar, yo voy a investigar bien. Y no fue que simplemente se puso a leer la Biblia, se metió en oración y ayuno. Cuando le vimos un mes después, que tuvimos la oportunidad de sentarnos con él, hermano, habla de nuestra doctrina mejor que gente que tiene 30 y 40 años trabajando con nosotros. Y nosotros lo que hicimos fue hablar una sola vez con él. Pero él se metió con Dios y a revisar las Escrituras y se dio cuenta que lo que dice las Escrituras es verdad. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es resistir al Espíritu de Dios que está hablando en ese momento, y porque choca con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros nos parece. Y allí impedimos que Dios trate con nuestra vida. ¿Qué pasó? Mire la experiencia. Dame la siguiente. En Hechos capítulo 7, versículo 51, Esteban, antes de ser apedreado, le dice al pueblo de Israel, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre a Dios, porque es por medio del Espíritu Santo que Dios se comunica con nosotros. Resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Resistieron los antiguos el Espíritu de Dios? Mire el proceso que está allí. ¿Cómo hacía Dios llegar la información al pueblo? Toca el botón, por favor. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Este proceso que está acá, debemos prestarle muchísima atención. ¿Cómo enviaba Dios su palabra? ¿Cómo la envía? Porque no la enviaba, la envía. ¿Cómo envía Dios su palabra? La envía por su espíritu. ¿Por medio de quién? Los profetas primero. Condición: el profeta tenía que estar lleno del Espíritu Santo para que Dios, por medio de su espíritu, le enviara
la palabra. Por eso es que dice en el libro de Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo no habló porque Él quiso. Jesucristo dijo, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién lo va a oír? Dios envía la palabra por medio de su Espíritu a través de los profetas. Amén. Es un proceso. Es un proceso. Amén. Dame la siguiente. Se resistieron entonces al Espíritu de Dios. Mire lo que apareció ahí en Nehemías capítulo 9, versículo 30. Le soportaste por muchos años, hablando Nehemías con Dios en una oración, y le dice, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon. Y esto es una oración con Dios, y usted no consigue que después Dios agarró a Nehemías. Ya va, Nehemías, estaba muy bonita la oración, pero eso que tú dijiste allí de que les testificaste con tu espíritu, eso no es verdad, ¿no? Dios, ¿verdad?, confirmó después la oración de Nehemías y dice, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y le voy a adelantar algo que no está allí. El libro de Primera de Corintios habla acerca de los dones del Espíritu. Amén, usted lo ha leído. Y dice que por medio del Espíritu Dios reparte dones a los hombres. Y a unos le da don de profecía, don de lengua, y dice que todas estas cosas son hechas por un mismo Espíritu. De manera que para que una persona pueda tener el don de profecía, ¿qué tiene que pasar en su vida? Debe ser lleno del Espíritu de Dios. Para que una persona tenga el don de milagro, ¿qué debe pasar en su vida? Debe estar lleno del Espíritu de Dios, porque Dios va a hacer esos milagros con su Espíritu por medio de la persona que recibe el Espíritu. De manera que usted y yo hoy nos constituimos en entes ejecutores de la voluntad de Dios. Porque Dios se va a glorificar es por medio de cada uno de nosotros. Y en esto diferimos de algunas iglesias. Hay muchas iglesias que pidiéndole a Jesucristo, venga Jesucristo y sane este enfermo. ¿Sí? Jesucristo es el que sana, Jesucristo es el que... No, ya va. Y para eso Dios puso el Espíritu Santo en usted. Para Él glorificarse por medio de usted. Y por eso dice que si alguno está enfermo, hay que poner la mano sobre el enfermo y ese enfermo sanará. Porque Dios se va a glorificar es por medio de usted. Amén. Por el Espíritu de Dios que ha puesto en usted. Y entonces usted se va a convertir en un canal por medio del cual el Espíritu de Dios va a obrar, a operar en esa otra persona. Amén. Porque a veces nosotros oramos viendo los toros desde la barrera acá. Tenemos la persona enferma allí y nosotros oramos viendo los toros acá de la barrera. Y le decimos a Jesucristo que vaya y lo sane. Jesucristo que vaya. Y no, Jesucristo está allá al lado del Padre. A la diestra de Dios Padre. Nosotros hemos tomado de la plenitud que hay en Cristo. De ese Espíritu por el medio del cual Él hizo los milagros. Y para eso entonces tenemos ese Espíritu para que las cosas que Jesucristo hizo, nosotros las hagamos y aún mayores que esa. Claro, la oración hay que cambiarla. No sé si usted recuerda hace varios años atrás cuando yo prediqué acá de que la oración nuestra debía ser dirigida era a Dios, y más de uno me vino como perro con sarna. Sí,
¿Cómo es posible? Ahora no vamos a orar a Jesucristo. Jesucristo mismo nos enseñó que oráramos al Padre, porque Él iba a ascender y está allá a la diestra del Padre. Y entonces Dios se va a glorificar por su Espíritu a través de nosotros. A través de nosotros. Usted tiene que creer que usted es salvo. Usted tiene que creer que sus pecados le fueron perdonados. Usted tiene que creer que el Espíritu de Dios, cuando Dios le bautizó con su Espíritu, ese Espíritu se va a glorificar por medio de usted. Usted tiene que creerlo, que no es usted el que lo va a hacer, sino que el Espíritu de Dios va a operar por medio de usted. Usted simplemente es un canal, un pitillo. Usted simplemente es un pitillo. Porque nosotros no lo vamos a hacer a título personal. Nosotros no lo hacemos a título personal, lo hacemos en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Hemos sido comisionados, pero no a título personal, jamás. Simplemente instrumentos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así como estos profetas, dice, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Y eso está pasando hoy día. Eso pasa hoy día, donde rechazamos el espíritu, rechazamos las enseñanzas, porque no nos cae bien el instrumento que Dios está usando. Y qué triste. Es triste porque es que no me cae bien. Pero tú le caes bien a Él. ¿Y cuál es el problema? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema lo tienes tú. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque de esa manera estamos rechazando al Espíritu de Dios que está obrando. Dame la siguiente. Dios se relaciona con nosotros por medio de su Espíritu, y nuestra relación con Dios debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esa debe ser nuestra relación con Dios. Dame el versículo, Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. De manera que nosotros tenemos comunión y relación con Dios, con esa parte de Dios, esa parte del ser de Dios que es su Espíritu Santo. Amén. Su Espíritu Santo. Dame la siguiente. Ok. Vienen como 4 láminas que están así full de texto. Yo necesito que los leamos. No están allí desplegados completo el versículo, pero todos tenemos Biblias. Así que vamos a buscar rápidamente el versículo. Vamos a buscarlo y vamos a organizarnos, por favor.